La casa respira un silencio caro. Los rayos de sol de la tarde de San Diego entran por las ventanas del suelo al techo, iluminando un espacio que más parece una galería de arte moderno que un hogar. Cada superficie de mármol blanco y cada mueble de diseño minimalista brillan, libres de cualquier polvo o desorden. Sin embargo, el aire es gélido, estéril, desprovisto del calor de una vida vivida. El jardín de afuera, con su césped esmeralda y su piscina azul turquesa, parece una pintura intacta, un paisaje perfecto e inalcanzable. Yo, Eleanor, con mis 78 años, me siento la única pieza fuera de lugar en esta exposición de riqueza y orden. Esta casa, comprada con el dinero que mi difunto marido y yo trabajamos tanto para ganar, se ha convertido en mi jaula de oro, un lugar donde la soledad es tan palpable como el frío del suelo de piedra bajo mis pies. Sentada en mi sillón de terciopelo gris, soy una mancha de pasado en medio de tanta modernidad. Mis hombros, encorvados por un peso que no es solo la edad, se hunden en el acolchado suave. Llevo un cardigan descolorido sobre un vestido sencillo, ropas que mi hijo Richard llama viejas, pero que para mí son las últimas armaduras que me quedan. Mis ojos, a menudo fijos en un punto vago de la pared, observan el mundo a través de una niebla de recuerdos y de un miedo sutil y constante. Me he convertido en una experta en moverme silenciosamente, en ocupar el mínimo espacio posible, casi como si pidiera disculpas por mi propia existencia. Cada paso mío es medido, cada respiración contenida, para no perturbar la paz opresiva que Richard tanto aprecia en su santuario inmaculado. Fingir que duermo se ha convertido en mi único refugio, mi pequeño acto de rebelión silenciosa. Con los ojos cerrados y la respiración suave y regular, el mundo cree que estoy ausente, perdida en los sueños fragmentados de la vejez. Pero, en realidad, estoy más alerta que nunca. Es en estos momentos que mis sentidos se agudizan, que oigo las conversaciones telefónicas susurradas de Richard, sus pasos impacientes en el pasillo, el tintineo del hielo en su vaso de whisky. Es la única forma de privacidad que se me permite, un espacio donde puedo ser yo misma, la observadora invisible, sin tener que responder a sus preguntas condescendientes o soportar su mirada que me evalúa, me mide e, invariablemente, me juzga como una carga, un problema a ser gestionado. Mi puesto de observación es un pesado armario de caoba oscura que se encuentra al otro lado de la habitación. Es una pieza que Richard detesta, una herencia de mi antigua casa que no tuvo el valor de rechazar. El cristal oscuro y biselado de sus puertas, que un día exhibió con orgullo la porcelana de mi madre, ahora sirve a un propósito mucho más sombrío. Desde donde estoy sentada, el ángulo es perfecto. El cristal refleja una imagen distorsionada, pero clara, de la entrada de la cocina. Se ha convertido en mi periscopio, mi ventana secreta a la verdad que se esconde detrás de la fachada de hijo atento que Richard presenta al mundo. Él nunca se ha dado cuenta del poder que esta pieza de mobiliario antiguo me ha dado, y esa ignorancia es mi única ventaja en este peligroso juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Richard entra en la cocina, y mi respiración se queda suspendida en la garganta. Sus caros zapatos italianos no hacen ningún sonido en el suelo pulido, un testimonio de su presencia controlada y deliberada. Viste un traje gris carbón, inmaculado incluso al final del día, el nudo de la corbata perfectamente alineado. Irradia éxito y disciplina, pero para mí, esa perfección es una armadura que esconde el vacío interior. Mi corazón, un viejo tambor cansado, late a un ritmo de ansiedad. Es un ritmo que he aprendido a conocer bien, una mezcla tóxica del amor residual que siento por el niño que fue y del miedo creciente al hombre en que se ha convertido. No me mira, convencido de que estoy dormida, y comienza a moverse con una eficiencia fría. Está preparando una sopa. La ironía de la situación es tan amarga que casi me atraganto. Un gesto de cuidado, de nutrición, viniendo del hombre que, en las últimas semanas, ha desmantelado sistemáticamente mi confianza y mi cordura con pequeñas crueldades. Es por tu bien, mamá.
dice, cuando me impide usar el teléfono, o te estás volviendo olvidadiza, cuando esconde mi correspondencia. Esta sopa, con su aroma que comienza a llenar el aire, no es un acto de amor, es una obra de teatro, una escena más en su larga y calculada actuación del hijo dedicado. Es un veneno servido con una sonrisa, y lo sé en el fondo de mi alma, incluso antes de ver la prueba con mis propios ojos. El momento crucial llega como un relámpago silencioso. A través del reflejo oscuro del cristal, lo veo detener lo que está haciendo. Mira por encima del hombro, directamente hacia mi sillón. Su rostro, que para el mundo es un dechado de encanto y confianza, por un breve segundo, pierde toda su máscara. La luz de la cocina incide en sus ojos y veo en ellos algo que me hiela la sangre. Una ausencia total de emoción, una frialdad calculadora e impaciente. No está mirando a su madre dormida. Está mirando un obstáculo, un problema que necesita ser resuelto de una vez por todas. Y en esa mirada, veo la confirmación de todos mis miedos más profundos. Con la certeza de que no está siendo observado, mete la mano en el bolsillo de su chaqueta. Lo que saca no es una especia o un ingrediente común. Es un pequeño frasco de vidrio, del tipo que se asocia con medicamentos o laboratorios. La luz se refleja en su superficie transparente, y mi mundo entero parece encogerse hasta ese pequeño objeto en su mano. Mi pecho se oprime, y el aire se vuelve escaso, difícil de inspirar. Es un momento de claridad aterradora, donde todas las piezas del rompecabezas encajan. La manipulación, el aislamiento, el control financiero, todo esto ha conducido a este momento, a este pequeño frasco que contiene el siguiente paso de su plan. El miedo que siento es primitivo, una ola de hielo que sube por mi espina dorsal. Sus movimientos son rápidos, furtivos, los de alguien que teme ser descubierto, pero que al mismo tiempo confía en su impunidad. La tapa del frasco se desenrosca con un gesto rápido y silencioso. Está tan cerca, en su cocina inmaculada, cometiendo el acto más oscuro que se pueda imaginar, y su calma es lo que más me asusta. Cree que tiene todo el poder, que solo soy una anciana senil, perdida en las brumas de mi mente en declive. Su arrogancia es su mayor aliada, la presunción de que mi debilidad lo hace invencible. No me ve como una persona, sino como un activo a ser liquidado, y esta constatación es una herida más profunda que cualquier otra que me haya infligido. Entonces, inclina el frasco sobre el tazón de sopa caliente. Un líquido lechoso e inodoro se vierte, mezclándose instantáneamente con el caldo de pollo. No hay salpicaduras, no hay sonido, solo una contaminación silenciosa y mortal. La sustancia se disuelve, desapareciendo sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Mi mente registra cada detalle con una precisión dolorosa, la forma en que su mano está firme, la ausencia de vacilación, la manera en que el vapor de la sopa sube y envuelve el frasco por un momento. Mi corazón parece haberse detenido. Estoy presenciando el intento de mi propio hijo de borrarme del mundo, y la escena se desarrolla en el cristal oscuro como una película de terror muda. En ese instante, algo dentro de mí se rompe, y, al mismo tiempo, algo se solidifica. La mujer asustada y confundida que se encogía en este sillón desaparece, consumida por una llama helada de certeza. Ya no hay lugar para dudas, ni para la tonta esperanza de que estaba imaginando cosas. La verdad está ahí, clara e innegable, reflejada en el cristal oscuro. Esto no es sobre codicia o control, es sobre mi vida. Él está intentando activamente hacerme daño, acelerar mi fin para poder tener finalmente todo lo que quiere. El dolor de la traición es inmenso, una ola que amenaza con ahogarme, pero por debajo de ella se forma una nueva corriente, el instinto de supervivencia. Actúa como si nada hubiera pasado. El frasco se cierra, vuelve al bolsillo de la chaqueta, remueve la sopa con una cuchara, su rostro de nuevo compuesto en la máscara calmada y serena del hijo atento. La transformación es tan rápida y completa que es monstruosa.
Es un actor consumado, y el mundo es su escenario. Coge el tazón, el calor subiendo hacia su rostro impasible. Para cualquier otra persona, sería la imagen de la devoción filial, cuidando de su madre anciana. Pero yo he visto lo que hay detrás de la máscara. He visto al monstruo, y ahora ya no puedo dejar de verlo. Mi historia apenas comienza. Una historia que necesita ser compartida para que nadie más tenga que pasar por este silencio aterrador. El abuso de ancianos a menudo ocurre en las sombras, detrás de las puertas cerradas de casas bonitas como esta, perpetrado por aquellos en quienes más deberíamos poder confiar. Si mi voz te llega ahora, donde quiera que estés, te pido que te suscribas a este canal y me digas en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. Tu presencia, aunque sea virtual, me recuerda que no estoy sola en esta lucha que estoy a punto de librar. Tu solidaridad es una luz en la oscuridad que se ha cernido sobre mí. Se acerca a la sala de estar, equilibrando el tazón humeante en una bandeja. Una sonrisa paternalista está impresa en su rostro. «Mamá, despierta. Te he preparado una sopa caliente. Necesitas alimentarte». Su voz es suave, melódica, el sonido de la traición. El miedo todavía está aquí, un nudo helado en mi estómago, pero por debajo de él, una nueva fuerza está naciendo. Es la fuerza de la rabia, de la dignidad herida y de la voluntad de vivir. No voy a beber esa sopa. No voy a ser borrada. Voy a luchar. Abro los ojos lentamente. Lo miro y, por primera vez en mucho tiempo, mi mirada no vacila. La batalla por mi vida ha comenzado. Frente a mí, Richard extiende el tazón de sopa, su rostro una máscara de preocupación fabricada. «Bebe, mamá. Te hará bien». Mi mano tiembla al cogerlo. El calor de la cerámica es real, pero todo lo demás parece una farsa. Lo miro fijamente, al hombre en que se ha convertido mi hijo, y mi mente viaja hacia atrás, a un tiempo en que sus manos eran pequeñas y sus intenciones puras. Lo recuerdo a los 6 años, corriendo por un campo de margaritas, su cabello rubio ondeando al viento. Volvió con un ramo aplastado, las pequeñas flores ya marchitándose en su puño cerrado. «Para ti, mamá», dijo, con la sonrisa más genuina que jamás he visto. ¿A dónde se fue ese niño? ¿Cuándo fue sustituido el amor en sus ojos por esta frialdad calculadora? Ese niño solía llorar cuando se raspaba la rodilla, y solo mis besos podían curarlo. Recuerdo noches en vela a su lado, con fiebre alta, mi paño frío en su frente, cantando canciones, de cuna hasta que su pequeño cuerpo se relajaba y se dormía. Yo era su puerto seguro, su mundo entero. Su padre, Robert, siempre fue más distante, centrado en construir su imperio financiero. Enseñó a Richard el valor del dinero, del éxito, del poder. Quizás fui ingenua, pensando que mi amor sería suficiente para enseñar el valor del alma humana. Ahora, veo que la lección de su padre fue la que prevaleció, creciendo dentro de él como una mala hierba que ahogó todas las flores que un día planté. Cuando Robert murió, hace 5 años, mi mundo se derrumbó. Richard fue mi pilar, o eso creía. Organizó el funeral, se encargó del papeleo y, con una lógica impecable, me convenció de vender nuestra casa familiar. «Es demasiado grande para ti, mamá. Peligrosa. Ven a vivir conmigo, yo te cuidaré». Parecía un gesto de amor, de deber filial. Yo, ahogada en mi duelo, acepté sin dudar. Le entregué las llaves de mi vida, creyendo que las guardaría con seguridad. Poco sabía yo que no me estaba ofreciendo un santuario, sino conduciéndome a una celda, cuyas rejas se harían más visibles cada día que pasaba. La mudanza fue el primer paso hacia mi anulación. Mis muebles antiguos, mis fotografías, mis libros, la mayoría fueron considerados inadecuados para la estética de su casa. Fueron vendidos o donados. Me quedé con una habitación de invitados y algunas cajas de recuerdos. Poco a poco, mis conexiones con el mundo exterior fueron cortadas. Mi vieja amiga, Marta, solía llamar todos los martes. Un día, Richard me dijo que ella había llamado para decir que estaría ocupada por un tiempo. Semanas después, descubrí por casualidad que Marta estaba preocupada,
pues Richard le había dicho que yo estaba demasiado confundida para atender llamadas. Estaba construyendo un muro a mi alrededor, ladrillo a ladrillo. Al principio, dudé de mi propia mente. El dolor del duelo, la mudanza, la edad. Me convencí de que me estaba convirtiendo en la carga que él sutilmente insinuaba que era. Cuando no encontraba mi cartera, él la descubría en un lugar obvio, suspirando con falsa paciencia. «Mamá, necesitas prestar más atención». Me hacía preguntas sobre el día anterior, y si yo dudaba, él negaba con la cabeza con una mirada de lástima. Este abuso psicológico era una niebla venenosa, y la respiré durante tanto tiempo que empecé a creer que la culpa era mía. Era más fácil aceptar que estaba perdiendo la cordura que confrontar la monstruosa verdad sobre mi propio hijo. Mi conflicto interno era una tormenta silenciosa. ¿Cómo podía la misma mano que sostuve para cruzar la calle ser la misma que ahora medía veneno para mi sopa? Esta paradoja me paralizaba. Cada mirada fría de él era un golpe en mi corazón. Pero entonces surgía un recuerdo del pasado, su risa de niño, un abrazo fuerte, y yo me aferraba a él, desesperada. La culpa me corroía. ¿En qué me equivoqué? ¿Fui una madre ausente? ¿Lo amé poco? Estas preguntas resonaban en el silencio de la casa, atormentando mis noches de insomnio. Luchar contra él significaba admitir mi fracaso como madre, y ese era un dolor casi insoportable de afrontar. Los obstáculos externos eran tan reales como mis batallas internas. Richard asumió el control total de mis finanzas bajo el pretexto de simplificar las cosas. Mi sustancial patrimonio, fruto de una vida de trabajo junto a Robert, fue transferido a cuentas a las que no podía acceder. Me daba una pequeña cantidad de dinero cada semana, como una paga para un niño. «Para tus pequeños caprichos, mamá», decía sonriendo. Yo, que una vez había dirigido un negocio, ahora tenía que pedir permiso para comprar un nuevo ovillo de lana. La humillación era una compañera constante, un recordatorio diario de mi impotencia. Cualquier intento de alcanzar el mundo exterior era frustrado. Monitoreaba las llamadas del teléfono fijo y había instalado un complejo sistema de seguridad, con cámaras en las zonas comunes de la casa. «Para tu seguridad, mamá». Pero no era para protegerme del mundo, era para aprisionarme dentro de él. Me sentía constantemente vigilada, cada movimiento mío analizado. Intenté hablar con la señora de la limpieza una vez, una joven simpática llamada María, pero Richard entró en la habitación en el momento exacto, interrumpiendo nuestra conversación con una frialdad que hizo que María retrocediera. Después de ese día, apenas me miraba a los ojos, por miedo a perder su trabajo. El vínculo entre nosotros, antes lo más preciado de mi vida, ahora estaba retorcido en una dinámica de poder y miedo. Los diálogos eran cortos, tensos. «¿Tomaste tus medicinas?», preguntaba, no con preocupación, sino como una verificación de rutina. «Sí, Richard», respondía yo, mi voz un susurro. Ya no había conversaciones, solo interrogatorios. La conexión afectiva que un día tuvimos fue reemplazada por esta tensión sofocante. La casa, a pesar de su tamaño, parecía demasiado pequeña para nosotros dos, el aire cargado con todo lo que no se decía, con la hostilidad que flotaba bajo la superficie de cada interacción forzada. Incluso frente a su crueldad, una parte de mí todavía lo amaba. Es la maldición de una madre. Vemos el fantasma del niño que un día acunamos en nuestros brazos, incluso cuando el hombre que tenemos delante es un extraño. Recuerdo un día en que tenía un fuerte dolor de cabeza. Por un instante, su rostro se contrajo de dolor, y sentí un impulso abrumador de cuidarlo, de traerle un vaso de agua, de acariciar su cabello. Pero entonces sus ojos se encontraron con los míos, y la vulnerabilidad fue reemplazada por la irritación. «¿Qué estás mirando?», gruñó, y el momento se rompió, dejándome con el corazón roto una vez más. La enfermedad del alma de Richard era evidente, pero yo estaba atrapada en su red. Me había aislado tan completamente que empecé a sentirme como una figura espectral en mi propia vida. Los días se fundían unos con otros, una monotonía de silencio y miedo.
rota solo por sus breves y tensas apariciones. Me estaba matando lentamente, no solo con las sustancias que ponía en mi comida, sino con el robo de mi dignidad, mi autonomía y mi espíritu. Quería que desapareciera, que me convirtiera en una no entidad, para poder heredar mi mundo sin la molestia de mi presencia. Pero la esperanza, a veces, se esconde en los lugares más inesperados. En un día lluvioso, Richard decidió finalmente limpiar la basura de mi difunto marido que estaba guardada en el garaje. Me pidió que verificara si había algo que quisiera conservar. Mientras rebuscaba en una caja de viejos aparatos electrónicos, entre cables polvorientos y una radio rota, mis dedos tocaron algo familiar. Un antiguo teléfono móvil de prepago que Robert guardaba para emergencias. El corazón me dio un vuelco. Con manos temblorosas, lo escondí en el bolsillo de mi cardigan, sintiendo como si hubiera encontrado la llave de mi propia prisión. Aquella noche, apenas pude dormir. La adrenalina recorría mis venas. Esperé hasta oír el sonido profundo y regular de la respiración de Richard proveniente de su habitación. En la oscuridad de mi propio cuarto, conecté el teléfono a un viejo cargador que encontré en la misma caja. La pequeña pantalla se iluminó con una luz verde, un faro de esperanza en mi larga noche. Me senté al borde de la cama, el teléfono en mis manos, sintiendo su peso, su promesa. Por primera vez en años, no era una víctima indefensa. Tenía una herramienta, tenía una oportunidad. La planificación comenzó, en secreto. Durante el día, mientras Richard estaba en el trabajo, veía programas de televisión sobre derecho y justicia. Anotaba nombres de bufetes de abogados en pequeños trozos de papel que escondía dentro de las páginas de mi libro de costura. Aprendí sobre los derechos de los ancianos, el abuso financiero y las órdenes de alejamiento. El miedo seguía ahí, un compañero constante, pero ahora estaba eclipsado por un nuevo sentimiento, la determinación. Me estaba rearmando, reconstruyendo a la mujer fuerte que una vez fui, pieza por pieza, en secreto. Hacer la llamada era el paso más aterrador. Tenía que esperar el momento perfecto. Una tarde, Richard llamó para decir que se quedaría hasta tarde en una reunión. Mi corazón latía descontroladamente. Fui al armario, el lugar más insonorizado y seguro de la casa, y marqué el número que había memorizado. Mi voz era un hilo tembloroso cuando la recepcionista respondió: Bufete de abogados Miller and Associates. Respiré hondo y dije las palabras que llevaba ensayando semanas. Mi nombre es Eleanor Vance y necesito ayuda. Creo que mi hijo está intentando matarme. La mujer al otro lado de la línea, cuyo nombre era Sara, fue increíblemente tranquila. Me escuchó sin interrupción mientras yo desahogaba mi historia en susurros apresurados, con miedo de que Richard pudiera volver en cualquier momento. Hizo preguntas precisas, su voz transmitiendo una mezcla de profesionalismo y compasión. Me dio instrucciones claras. No confrontar a Richard, actuar con normalidad y esperar su contacto. Me aseguró que no estaba sola y que ellos podían ayudar. Con cada palabra suya, sentía que el peso sobre mis hombros disminuía un poco. Colgué el teléfono con las manos sudorosas, pero con una abrumadora sensación de alivio. El primer paso se había dado. Había roto el muro de silencio que Richard construyó a mi alrededor. El camino por delante todavía era incierto y peligroso, pero ahora ya no caminaba sola. La conexión que hice en esa llamada, con una extraña compasiva, fue más real y poderosa que cualquier interacción que tuve con mi hijo en los últimos 5 años. Era una línea de vida lanzada en la oscuridad, y me aferré a ella con todas mis fuerzas. La tensión en los días siguientes fue casi insoportable. Tenía que mantener la fachada de una mujer frágil y sumisa, mientras que por dentro era una estratega planeando mi liberación. Cada comida que él me servía era una prueba de nervios. Fingía comer, escondiendo la comida, en servilletas para desecharla más tarde. Cada sonrisa que le daba era una mentira cuidadosamente elaborada. Vivir esta doble vida era agotador, pero la promesa de libertad me alimentaba. Me daba la fuerza para continuar la actuación. Lo observaba,
ya no con los ojos de una madre engañada, sino con los de una adversaria. Notaba sus hábitos, sus horarios, las pequeñas fisuras en su armadura de perfección. La rabia que sentía era una energía pura y fría, agudizando mi mente y fortaleciendo mi resolución. Había subestimado a la mujer que le enseñó a leer, la que administró las finanzas de la familia durante 50 años, la que sobrevivió a la pérdida del amor de su vida. Había confundido mi dolor con debilidad, mi silencio con sumisión. Fue su mayor error. El miedo a la confrontación inminente me acechaba. Sabía que, cuando llegara el momento, tendría que enfrentarme no solo al hombre peligroso en que se había convertido, sino también al fantasma del niño que todavía amaba. Sería la batalla final por mi cuerpo, mi mente y mi alma. Tendría que elegir entre el recuerdo de un amor pasado y la posibilidad de un futuro. Y, por primera vez, sabía, sin sombra de duda, cuál sería mi elección. Me elegiría a mí misma. La espera del siguiente paso de la abogada era enloquecedora. Cada timbre, cada coche que pasaba por la calle, me ponía en alerta máxima. Richard notó mi agitación. Pareces tensa, mamá. Quizás debería pedir una cita con el doctor Evans. Podría darte algo para relajarte. La amenaza velada en sus palabras era clara. Se estaba preparando para dar el siguiente paso en su plan de declararme incompetente. El tiempo se estaba agotando. Necesitaba que la ayuda llegara pronto. Finalmente, un jueves por la mañana, mientras Richard estaba al teléfono en su despacho, mi móvil secreto vibró. Era un mensaje de texto de Sara, la asistente legal. Esté lista. Hoy por la tarde. 15 Usher. No vamos solas. El mensaje era corto, enigmático, pero su significado era claro, como el cristal. La ayuda estaba en camino. La batalla estaba a punto de comenzar. Guardé el teléfono, respiré hondo y fui a la sala de estar, sentándome en mi sillón para esperar. Mi corazón era un tambor de guerra, latiendo a un ritmo de miedo y, finalmente, de esperanza. El reloj de péndulo en el pasillo, otra reliquia que Richard despreciaba, marcaba cada segundo con un golpe grave y solemne. 2:57. 2:58. Cada tic-tac resonaba en el silencio de la casa. Un martillo golpeando mis nervios. Estaba sentada en mi sillón, con las manos cruzadas en el regazo para ocultar el temblor. Desde su despacho, oía el murmullo de la voz de Richard en una llamada de negocios, confiado y autoritario, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él. El aire parecía eléctrico, cargado de una anticipación que me dejaba sin aliento. No solo estaba esperando ayuda, estaba esperando mi propia resurrección. Puntualmente a las 3 de la tarde, sonó el timbre. El sonido, agudo e insistente, cortó el aire como una cuchilla. Vi a Richard, a través de la puerta entreabierta de su despacho, hacer una pausa y suspirar de irritación por haber sido interrumpido. Mi corazón dio un salto tan violento que pensé que se me saldría por la boca. Era ahora. No había vuelta atrás. Lo observé levantarse, arreglarse la chaqueta del traje por costumbre y caminar hacia la puerta principal. Su rostro mostraba una expresión de hastío, la de un rey cuyo dominio ha sido perturbado por un intruso insignificante. No tenía ni idea de que no era un intruso lo que había en la puerta, sino su día del juicio. Cuando Richard abrió la puerta, su postura de superioridad vaciló por una fracción de segundo. Frente a él no había vendedores ni vecinos, sino dos mujeres cuya presencia imponía un respeto inmediato. Una de ellas, de pelo oscuro recogido en un moño elegante y vestida con un traje de pantalón azul marino, tenía la mirada penetrante de quien no se deja engañar. La otra, con un rostro más suave pero con una expresión igualmente firme, sostenía una carpeta y observaba el interior de la casa con una mirada evaluadora. La atmósfera de la casa cambió al instante. El aire frío y estéril de repente cargado con la electricidad de una confrontación inevitable. ¿Sí?, preguntó Richard, su voz recuperando rápidamente la cortesía forzada. Su sonrisa de asesor financiero apareció,
el arma que usaba para desarmar al mundo. Evaluó a las dos mujeres, intentando categorizarlas, encajarlas en su mundo ordenado. Si es por una donación, pueden dejar el material en el buzón. Estoy en una reunión importante. Empezó a cerrar la puerta. Un gesto casual de despido, la forma en que lidiaba con todo lo que consideraba un inconveniente. Pero el pie de la abogada, calzado en un zapato elegante y práctico, bloqueó el movimiento con una firmeza silenciosa. Señor Vance, mi nombre es Evelyn Miller y esta es Sandra Davis, de los Servicios de Protección de Menores Adultos, dijo la abogada, su voz calmada pero inquebrantable, cortando la fachada de Richard. No estamos aquí por una donación. Tenemos una cita con su madre, Eleanor Vance. El nombre, Servicios de Protección de Adultos, quedó flotando en el aire, y vi el primer atisbo de pánico en los ojos de mi hijo. Su sonrisa vaciló, el color drenando ligeramente de su rostro. Había sido flanqueado, sorprendido en su propio territorio fortificado. El control, que tanto apreciaba, se le estaba escapando de nindamecientose entre los dedos. Intentó recuperar el control, recurriendo a su táctica más antigua, mi supuesta senilidad. ¿Mi madre?, dijo, forzando una pequeña risa. Me temo que hay un error. Mi madre se confunde, a veces. Ella no concierta sus propias citas. Yo me encargo de todo por ella. Agradezco su preocupación, pero como pueden ver, está perfectamente bien cuidada. Hizo un gesto hacia el interior inmaculado de la casa, como si la riqueza material fuera una prueba de bienestar emocional. Intentó posicionarse entre las mujeres y yo, un guardián protector, pero su acto era transparente. Fue entonces cuando hablé. Desde mi sillón, sin levantarme, usé una voz que no sabía que aún poseía, una voz que no era temblorosa ni vacilante, sino clara y firme. Déjalas entrar, Richard. El sonido de mi propia autoridad me sorprendió tanto a mí como a él. Las estaba esperando. Todas las cabezas se giraron en mi dirección. La mirada de Richard era una mezcla de conmoción y furia, la dinámica de poder. En la sala acababa de invertirse, y todos lo sintieron. Ya no era su casa, su dominio. El campo de batalla se había nivelado. A regañadientes, se apartó de la puerta. Las dos mujeres entraron, trayendo consigo el olor del mundo exterior y un aura de propósito que llenó el espacio. No se sentaron, permaneciendo de pie en el centro de la sala como testigos silenciosos. La señora Miller se volvió hacia mí, sus ojos mostrando una compasión profesional. Eleanor, dijo suavemente, pero con una claridad, que resonó en la tensa habitación. ¿Hay algo que le gustaría decirnos en presencia de su hijo? Este era el momento, la puerta que se abría a mi libertad. Respiré hondo, sintiendo el aire llenar mis pulmones por primera vez en mucho tiempo, y miré directamente a mi hijo. Te vi, Richard. Las palabras salieron, cada una piedra lanzada contra su fortaleza de mentiras. Fijé mi mirada en la suya, negándome a apartarla. Te vi poner la sustancia en mi sopa. Aquel día, en la cocina, pensabas que estaba durmiendo, pero lo vi todo en el reflejo del armario. Dejé que las palabras flotaran en el aire, pesadas e irrefutables. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo había dicho. La verdad, mi aterradora verdad, estaba finalmente a la luz del día, despojada de cualquier duda o miedo. El rostro de Richard pasó del shock pálido a un rojo de furia. ¿De qué estás hablando?, balbuceó, intentando reír, pero el sonido salió como un ahogo. Mamá, estás delirando. ¿Qué te han metido estas mujeres en la cabeza? Sabes que tu memoria ya no es lo que era. Se volvió hacia la señora Miller y la señora Davis, intentando desesperadamente recuperar a su audiencia, a su jurado. Inventa historias. El médico nos advirtió que esto podría pasar. Es la edad, la demencia. Pero sus palabras sonaban huecas. Sus ojos delataban el pánico que intentaba ocultar. No lo dejé continuar. Me mantuve firme, mi voz ganando fuerza con cada frase. No es mi memoria la que falla, Richard. Es tu carácter. Has escondido mi correspondencia durante meses.
Interceptaste las llamadas de mis amigos. Me quitaste el acceso a mi propio dinero, tratándome como a una niña. Me hiciste creer que me estaba volviendo loca, día tras día. Cada frase era una acusación, una lista de los crímenes invisibles que había cometido contra mí. Pero no estoy loca. Lo recuerdo todo. La señora Miller dio un paso adelante, abriendo la carpeta que la señora Davis le entregó. Su voz era tranquila y objetiva, asestando el golpe final. Señor Vance, tenemos más que solo la palabra de su madre. Tenemos una declaración firmada de María Torres, su empleada de limpieza, quien presenció en varias ocasiones el abuso verbal y el aislamiento al que sometió a su madre. También tenemos registros financieros preliminares que muestran transferencias sustanciales e injustificadas de las cuentas de su madre a las suyas, por un total de más de $200,000 en los últimos 2 años. Fue el golpe de gracia. La mención de testigos, de pruebas concretas, de números. La armadura de Richard, tan cuidadosamente pulida, se hizo añicos en 1000 pedazos. Su fachada de sofisticación se desintegró, revelando al hombre feo y desesperado que se escondía debajo. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió y se cerró sin que saliera ningún sonido. Miró de mí a las 2 mujeres, su cerebro calculador dándose cuenta de que no había salida. Estaba acorralado, expuesto, desenmascarado, y su mundo, construido sobre mentiras, se estaba derrumbando a su alrededor. Entonces, explotó. La rabia, contenida durante tanto tiempo, estalló en un torrente de veneno. ¡Tú!, gritó, apuntándome con un dedo tembloroso. «Vieja ingrata, después de todo lo que he hecho por ti, te di un techo sobre tu cabeza, comida en tu mesa. ¿Y así es como me lo agradeces? ¿Conspirando a mis espaldas con estas buitres?» Su voz era estridente, irreconocible. La máscara había caído por completo, y los testigos vieron al monstruo que yo llevaba meses viendo. Estaba, con sus propias palabras, probando todo mi caso. Con una fuerza que no sabía de dónde venía, me levanté del sillón. Mis piernas temblaban, pero me mantuve erguida, con la espalda recta por primera vez en años. Miré a mi hijo, no con odio, sino con una especie de piedad triste y una resolución inquebrantable. «Tú no me diste nada, Richard», dije, mi voz resonando con una finalidad absoluta. «Tú quitaste mi casa, mi dinero, mis amigos, mi dignidad. Pero ahora estoy recuperando todo, empezando por mi vida». En ese momento, la mujer débil y asustada murió, y Eleanor Vance renació. El eco de mi declaración final quedó flotando en la sala, sellando el fin de una era. La furia de Richard se desmoronó en un silencio atónito, su rostro una máscara de incredulidad. Me miró como si me viera por primera vez, no como su madre frágil, sino como una fuerza que no podía controlar. Con una calma impresionante, la señora Miller y la señora Davis se pusieron a mi lado, una guardia de honor silenciosa. «Creo que nuestra conversación aquí ha terminado», le dijo la señora Miller a Richard. Me guiaron amablemente fuera de la casa, hacia el aire fresco de la tarde. Al cruzar el umbral, respiré hondo, el oxígeno llenando mis pulmones. No era solo aire, era el primer soplo de mi libertad, dejando atrás mi jaula de oro y a mi carcelero. En los días que siguieron, la ley se convirtió en mi escudo y mi espada. La señora Miller actuó con una rapidez y eficiencia notables. Firmé los papeles para una orden de alejamiento de emergencia, mi mano firme sobre el bolígrafo. Cada firma era un paso lejos de Richard y un paso hacia mí misma. La abogada me explicó el proceso legal para congelar las cuentas e iniciar la recuperación total de mi patrimonio. No fue una batalla dramática de tribunales, sino una serie de procedimientos metódicos y burocráticos que, para mí, representaban el desmantelamiento sistemático de la prisión que Richard había construido. Cada documento, firmado, cada llamada telefónica hecha, era un barrote más de mi celda siendo cerrado. Una de las decisiones más difíciles y más importantes fue la de no presentar una denuncia penal por el intento de envenenamiento. La señora Miller dijo que tenía un caso sólido, pero me negué.
Esta decisión no nació del perdón, sino de una profunda necesidad de autopreservación. Llevar a Richard a juicio significaría encadenarme a él por más meses, quizás años, reviviendo el trauma una y otra vez. No quería justicia en forma de venganza, quería paz. Cortar todos los lazos, incluidos los legales, era la única manera de sanar de verdad. Mi acto final de maternidad no fue protegerlo, sino liberarme de él para siempre, dejándolo a merced de su propia oscuridad. La despedida de aquella casa se hizo por poderes. Me negué a volver a poner un pie en ese lugar. La señora Miller contrató una empresa de mudanzas que, bajo la supervisión de un asistente, recogió los pocos bienes que todavía consideraba míos. Mi sillón, mis cajas de fotografías, los libros de mi difunto marido, mi material de costura. Ver llegar el camión al hotel donde me alojaba temporalmente fue un momento agridulce. Eran los restos de mi vida anterior, pero también eran los cimientos de mi nueva existencia. Al tocar el terciopelo gastado de mi sillón, sentí una conexión con el pasado, pero con la promesa de un futuro que sería enteramente mío. Mi nueva casa no era una mansión, sino un santuario. Después de visitar varios lugares, me enamoré de una comunidad de personas mayores llamada Jardines del Saus. El contraste con la casa de Richard era abrumador. Aquí, el aire estaba lleno de sonidos, risas procedentes de la sala de juegos, conversaciones animadas en el patio, el suave sonido de un piano siendo tocado. El olor no era de lejía y abrillantador, sino de flores de los jardines comunitarios y de café recién hecho. Elegí un pequeño apartamento con un balcón soleado que daba a un roble centenario. Era modesto, pero era un hogar. Era un lugar para vivir, no solo para existir. El redescubrimiento de las pequeñas alegrías de la autonomía fue la parte más dulce de mi recuperación. Recuerdo mi primera ida al supermercado sola. Pasé una hora recorriendo los pasillos, eligiendo mis propias frutas, leyendo las etiquetas, poniendo en el carrito un chocolate caro solo porque me apetecía. Pagué con mi propia tarjeta de débito, recién emitida. Al día siguiente, llamé a mi amiga Marta. Hablamos durante 2 horas, riendo y llorando, sin miedo a interrupciones. Cada uno de estos actos sencillos era una declaración de independencia, un paso monumental en el viaje de regreso a mí misma, a Eleanor Vance. La reunión con mi nuevo asesor financiero fue un momento de validación sobria. Me presentó las hojas de cálculo, detallando el patrimonio que Robert y yo habíamos construido a lo largo de 50 años de arduo trabajo. También vi la línea que mostraba el importe que Richard había desviado. Gracias a la rápida acción legal, la mayor parte fue recuperada. Ver mi nombre en la parte superior de cada documento como la única autoridad, la única propietaria, fue un momento de poder silencioso. El dinero no era el objetivo, pero representaba mi control, mi seguridad y, como descubriría más tarde, mi nueva misión. Una tarde, sentada en mi nuevo balcón observando los pájaros en el roble, surgió la idea. Vino a mi mente con una claridad innegable. Pensé en cuántas otras personas, hombres y mujeres, estarían viviendo, en silencio, como yo viví. Personas que quizás no tuvieran los recursos financieros para contratar a un abogado, o la suerte de encontrar un teléfono escondido. El dolor que había sufrido no podía ser en vano. Tenía que ser transformado en algo más grande que yo. Mi sufrimiento no sería un fin, sino un comienzo. Tenía que construir un puente para que otros pudieran cruzar hacia la seguridad. Concerté otra reunión con la señora Miller, pero esta vez mi papel era diferente. No era una víctima en 1906, busca de ayuda, sino una mujer con un propósito, en busca de orientación. Le expliqué mi plan. Usar una parte significativa de mi herencia para crear una fundación, una organización sin ánimo de lucro que ofrecería apoyo jurídico y psicológico gratuito a personas mayores que sufren de abuso familiar. Quería que se llamara la Fundación Eleanor. El rostro de la señora Miller se iluminó con una sonrisa genuina. Eleanor, dijo, esa es la mejor manera de reescribir tu historia.
Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad con propósito. Alquilamos una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Contraté a un equipo dedicado, una joven abogada apasionada, un trabajador social experimentado y un consejero a tiempo parcial. Estuve involucrada en cada paso, desde la elección del color de las paredes hasta la definición de nuestra declaración de misión. Por primera vez en muchos años, no estaba luchando por la supervivencia, sino construyendo activamente un legado. El trabajo era exigente, pero cada noche me iba a la cama con un cansancio gratificante, el cansancio de quien está marcando la diferencia. La primera victoria de la fundación fue un hito que nunca olvidaré. Se trataba de un señor llamado Arthur, cuya nieta lo había convencido de firmar un poder notarial y estaba vaciando su cuenta bancaria. Vino a nosotros avergonzado y derrotado. Me senté con él, no como fundadora, sino como una igual. Compartí un poco de mi historia. Vi el reconocimiento en sus ojos. Cuando nuestra abogada logró anular el poder y recuperar su dinero, las lágrimas de gratitud de Arthur fueron más valiosas para mí que cualquier fortuna. En ese momento, supe que había transformado mi veneno en el antídoto de otra persona. Mi vida, antes tan aislada, es ahora más rica y plena de lo que jamás imaginé. Los otros residentes de los jardines del South se han convertido en mi familia por elección. Jugamos al bridge los miércoles, tenemos un club de lectura y cuidamos juntos del Cintos jardín comunitario. Compartimos historias, nos apoyamos en las tristezas y celebramos las alegrías. He dejado de ser una figura solitaria en una casa silenciosa para convertirme en una matriarca en una comunidad vibrante, unida no por lazos de sangre, sino por lazos de respeto, cariño y experiencia compartida. Hoy, cuando miro al futuro desde mi balcón, no veo el crepúsculo de mi vida, sino un nuevo amanecer. Las cicatrices del pasado permanecen, pero ya no duelen. Son un recordatorio de mi fuerza, de mi capacidad de sobrevivir y florecer. Richard nunca más me contactó. Es un fantasma de una vida pasada, un triste recuerdo que ha perdido su poder sobre mí. Logré transformar la peor traición de mi vida en mi mayor logro, construyendo un faro de esperanza a partir de las cenizas de mi dolor. Mi historia es la prueba de que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el respeto, el amor y la protección. Es una lección de que la dignidad no tiene edad y que nunca es demasiado tarde para reescribir nuestro propio final. La verdadera riqueza no se encuentra en cuentas bancarias o en casas lujosas, sino en la fuerza del espíritu humano, en el coraje de enfrentar la oscuridad y en la capacidad de transformar nuestro sufrimiento en una luz que guía a otros fuera de sus propias sombras. Y esa es una fortuna que nadie me puede quitar. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.